Ganaron 13 contra 133. Suena completamente increíble, ¿verdad? Pero esto no es una escena de película, es una batalla real que tuvo lugar en las aguas de Joseon, Corea, en el año 1597, la batalla de Myeongnyang, considerada una de las victorias más milagrosas de la historia militar. ¿Cómo pudieron solo 13 barcos coreanos vencer a 133 barcos japoneses? ¿Por qué el nombre del almirante Ji Sun-sin ha permanecido como una leyenda durante siglos? Vamos a descubrir la verdad, paso a paso. A finales del siglo XVI, Japón acababa de salir de su periodo de guerras civiles, y un poderoso líder llamado Toyotomi Hideyoshi había tomado el control, pero el país aún estaba lejos de estar estabilizado. Incontables señores de la guerra habían sobrevivido a años de combate, pero con la paz establecida, ya no tenían dónde luchar. Así que Hideyoshi les encontró un nuevo enemigo, afirmó que se trataba de una causa justa, una gran campaña para conquistar la China Min, pero en realidad era una guerra de conquista para mantener su poder, y para llegar a China, necesitaba pasar por Joseon, Corea. El gobierno japonés envió un mensaje directo a la corte de Joseon: si abren el camino, atacaremos a los Min. Pero Joseon era aliado y estado tributario de China, y no tuvo otra opción más que rechazar la propuesta. En 1592, Japón lanzó una invasión a gran escala sobre Joseon, con un ejército de 200.000 soldados. Así comenzó la Guerra Imjin, invasiones japonesas de Corea, de 1592 a 1598. En ese momento, Joseon, Corea, no estaba preparada para la guerra. El país había adoptado una política de gobierno civil, priorizando a los académicos por encima de los soldados. Como resultado, el ejército era débil y anticuado, los soldados estaban mal entrenados, armados solo con arcos y lanzas viejas, las murallas de las ciudades se desmoronaban, y las tropas a menudo huían en lugar de luchar. En tan solo 20 días, la capital, Seúl, cayó en manos de los japoneses. Y para empeorar las cosas, el rey Seonjo ni siquiera intentó resistir. En su lugar, huyó muy al norte desde la capital, abandonando su capital y a su pueblo, todo para salvar su propia vida. En ese momento, parecía que toda la nación se venía abajo. Pero en medio de ese colapso, un comandante se destacó. Su nombre era Ji Sun-sin, comandante naval de la provincia de Jeolla. Hoy en día, los coreanos lo veneran como un héroe nacional, un verdadero general sagrado. A diferencia de las fuerzas terrestres, que sufrían derrota tras derrota, Ji Sun-sin logró victoria tras victoria en el mar, cortando las líneas de suministro japonesas. Su triunfo más famoso, la batalla de la isla Ansan, fue una obra maestra de estrategia naval, tan brillante que aún se estudia en academias navales de todo el mundo. Como resultado, aunque las fuerzas japonesas avanzaban por tierra, tuvieron que detenerse en el mar, todo gracias a Ji Sun-sin. Como se mencionó antes, el rey Seonjo huyó hasta norte, abandonando a su pueblo, pero desde allí, pidió desesperadamente ayuda a la dinastía Min. En ese momento, China Min enfrentaba serios problemas internos. Aún así, decidieron enviar tropas para apoyar a Joseon, Corea. Pero, ¿por qué? Primero, Joseon era una zona de amortiguamiento crucial entre China y Japón. Si Japón conquistaba Corea, el siguiente objetivo podría ser la propia China Min. Segundo, el colapso de Joseon hubiera desestabilizado el equilibrio de poder en el noreste de Asia. Para los Min, defender a Corea era vital para proteger su propia seguridad, y así, a pesar de sus propias dificultades, la dinastía Min envió múltiples refuerzos y se unió a Joseon en una guerra larga y agotadora. Desde el inicio de la guerra, el almirante Ji Sun-sin no perdió ni una sola batalla. Sus tácticas brillantes y su preparación impecable lo convirtieron en un verdadero maestro de la guerra naval. Pero en 1597, la corte de Joseon, Corea, tomó una decisión impactante: lo encarcelaron. ¿Por qué? En ese momento, la corte real estaba sumida en el caos por luchas internas por el poder. El rey, débil e inseguro, creyó en información falsa sembrada por espías japoneses y desconfiaba de los informes precisos de Ji Sun-sin. Malinterpretó su cautela como desobediencia y lo castigó. Ji Sun-sin fue torturado, despojado de su rango, y el mando de la armada fue entregado a un general mucho menos competente, Won Gyun. El resultado, un desastre total. En la batalla de Chilcheonyang, la armada de Joseon fue casi completamente aniquilada, docenas de barcos fueron destruidos, y cientos de soldados murieron o se ahogaron. Joseon perdió el control del mar, y el rey incluso ordenó la disolución total de la armada.
En ese momento crítico, Ji-Sun-sin regresó. El mismo rey que lo había destituido se vio obligado a reinstaurarlo por la presión del pueblo y de sus propios comandantes. Ji fue nombrado nuevamente comandante de las fuerzas navales combinadas, reunió los restos dispersos de la armada y logró juntar apenas 12 barcos. Entonces, en un informe enviado al rey, dejó una de las frases más icónicas de la historia de Corea: Majestad, aún me quedan 12 barcos. Incluso ante una desesperanza absoluta, se negó a perder la fe. Ese es el verdadero espíritu del almirante Ji-Sun-sin. Con el paso del tiempo, la armada japonesa comenzó a avanzar hacia el norte. Al recibir los informes de movimiento enemigo, Ji-Sun-sin eligió el campo de batalla, Uldolmok, también conocido como el estrecho de Myeongnyang. Pero, ¿por qué allí? Precisamente, este estrecho se encuentra entre Hindo y Haenam, en el mar del sur de Corea, un canal de apenas 300 metros de ancho. Pero su característica más importante era la corriente. En Myeongnyang, la marea cambia de dirección cada pocas horas, y el agua fluye a más de 18 km por hora, una velocidad tan intensa que incluso los marineros expertos tienen dificultades para controlar sus barcos, un paso estrecho y peligroso. La mayoría de los comandantes lo habrían evitado a toda costa, pero Ji-Sun-sin lo convirtió en su arma más poderosa. ¿Por qué? Porque el paso angosto impedía que muchos barcos japoneses entraran al mismo tiempo, y la fuerte corriente anulaba su capacidad de maniobra. En otras palabras, Ji-Sun-sin convirtió a la propia naturaleza en su aliada. Entonces, ¿por qué la armada japonesa decidió cruzar ese estrecho de todos modos? A diferencia de sus fuerzas terrestres, que avanzaban rápidamente, la armada japonesa estaba detenida por el bloqueo naval de Ji-Sun-sin. Necesitaban una vía más rápida, y a pesar del riesgo, el estrecho de Myeongnyang era su mejor opción. 25 de octubre de 1597, la noche anterior a la batalla más decisiva para el destino de Joseon, Corea, Ji-Sun-sin reunió a todos sus soldados. Allí pronunció un discurso que se volvería legendario: quien está dispuesto a morir, vivirá; quien intenta vivir, morirá. Si un solo hombre defiende un paso estrecho, puede detener a 1000 enemigos. No eran solo palabras de valentía, eran una declaración clara: lucharemos hasta el final. ¿Por qué se necesitaba tanta determinación? Porque en ese momento, la moral estaba por los suelos, el ejército de Joseon había sufrido derrotas constantes, el rey había huido, y la armada japonesa los superaba en número de forma abrumadora. Nadie se atrevía a imaginar la victoria. Antes de ganar la batalla, Ji-Sun-sin debía ganar la batalla en la mente de sus hombres. Amanecer del 26 de octubre de 1597, alrededor de 133 barcos de guerra japoneses comenzaron a entrar en el estrecho, entre ellos, tropas de élite enviadas personalmente por Toyotomi Hideyoshi. Ji-Sun-sin solo tenía 13 barcos, y de esos, solo 12 estaban listos para combatir, uno era simplemente una nave de apoyo. Sin dudarlo, Ji-Sun-sin lideró su buque insignia directamente contra el enemigo. Su único barco se enfrentó solo a decenas de embarcaciones enemigas. La mayoría de los comandantes de Joseon, Corea, estaban paralizados por el miedo, se mantuvieron atrás, muy lejos de la línea de batalla, pero Ji-Sun-sin luchó solo. Él mismo dio las órdenes de disparar los cañones. Él mismo disparó flechas, y nunca dejó de comandar, ni siquiera cuando su barco se sacudía violentamente en la fuerte corriente. Al ver su valentía, los demás capitanes gritaron: ¿cómo podemos huir, si el almirante sigue luchando? Uno por uno, los barcos de Joseon comenzaron a reunirse junto a su buque insignia, primero uno, luego otro, y así, la marea de la batalla empezó a cambiar. Ji-Sun-sin había estado esperando un momento crucial, el cambio de la marea. Por la mañana, la corriente favorecía a los japoneses, pero alrededor del mediodía, el agua comenzó a cambiar de dirección. Ahora, la marea empujaba en contra del sentido en que había entrado la flota japonesa. De repente, los barcos enemigos comenzaron a perder el control. Chocaban entre sí, los timones fallaban, los remos se enredaban, y los soldados caían al agua, en pánico. Ese era el momento que Ji-Sun-sin había estado esperando. Ahora, ataque total. Ordenó, aprovechando la corriente, la armada de Joseon, Corea, lanzó un asalto a gran escala. Desde una distancia de hasta 800 metros, los cañones coreanos destrozaban los barcos enemigos, y desde las altas embarcaciones de varios niveles, los soldados de Joseon disparaban desde arriba, desatando la destrucción sobre la flota japonesa atrapada.
Las fuerzas japonesas dependían en gran medida de los arcabuces, pero sus armas tenían poco alcance y una potencia limitada. Mientras tanto, la armada de Joseon empleó una táctica implacable: embestir los barcos enemigos, empujarlos, y luego disparar nuevamente, una y otra vez, hundiendo las embarcaciones japonesas una por una. El almirante japonés Kurushima Michifusa fue asesinado bajo una lluvia de fuego de los cañones coreanos. Su barco fue envuelto en llamas y se hundió en el mar. Cuando las tropas japonesas escucharon la noticia, perdieron la cadena de mando y cayeron en el pánico. La moral se desplomó. Soldados aterrorizados abandonaron sus barcos y saltaron al mar, solo para ser arrastrados por las violentas corrientes y morir ahogados. Durante la batalla, Jisun-sin escribió en su diario: «Mi barco fue atravesado por balas enemigas y cubierto de flechas, pero no me retiré. En cambio, fue el enemigo quien me temió». Cuando el sol comenzaba a ponerse, la armada japonesa ya no podía seguir luchando. Los barcos restantes se retiraron, y Jisun-sin salió victorioso. El resultado final: Joseon, Corea, ni una sola nave perdida. Japón, al menos 31 barcos destruidos, cientos de muertos, y su comandante muerto o en retirada. Esta batalla marcó una resurrección para Joseon, un momento que revivió el espíritu de toda una nación. Para Japón, fue un punto de inflexión. Nunca más podrían subestimar a la armada de Joseon, y solo la idea de que Jisun-sin seguía con vida se convirtió en una fuente de temor. La batalla de Myeongnyang fue mucho más que una victoria naval, fue una obra maestra de estrategia militar que ha quedado grabada en la historia de las guerras navales a nivel mundial. El traicionero estrecho de Uldolmok, una flota drásticamente superada en número, el diseño avanzado de los barcos coreanos y su artillería superior, la guerra psicológica que venció a la desesperanza, y el liderazgo incomparable de Jisun-sin, que inspiró tanto a soldados como a civiles, todo se combinó en una tormenta perfecta de brillantez. Siglos después, Togo Yachiro, héroe nacional y almirante de la Marina japonesa, declaró: «Pueden compararme con el almirante Nelson de Inglaterra, pero el almirante Jisun-sin no tiene comparación». Ser considerado más grande que el almirante Nelson, ese es el nivel de respeto que Jisun-sin inspira en todo el mundo. Y así, en la batalla final de la guerra Imjin, la batalla de Noryang, en 1598, el almirante Jisun-sin fue alcanzado por una bala y murió luchando hasta el último momento. Con su último aliento, dio una orden final: «No dejen que se sepa de mi muerte». Incluso en la muerte, no quería que el ánimo de sus hombres se quebrara. La batalla debía continuar, pero su nombre jamás murió. Hoy, en el corazón de la plaza Gwanghwamun en Seúl, donde miles de personas pasan cada día, una imponente estatua del almirante Jisun-sin se alza con firmeza. Y bajo ella, fluye una fuente, que atraviesa el suelo con el número 12, 23. Pero esos no son solo números, son un legado. 12 barcos. 23 victorias. La historia de un hombre que jamás perdió la esperanza, ni siquiera frente a la desesperación más profunda. Jisun-sin ya no es solo un nombre. Es el espíritu de una nación, y un héroe reconocido en todo el mundo. Su nombre sigue vivo. Jisun-sin está vivo.